Siempre he sido la oveja negra de mi familia. Me llamo Cheryl Jiménez y tengo 32 años. Desde que tengo memoria, nunca he encajado realmente. Crecí como la hija mayor de 2 médicos, Isabella y Adán Jiménez. Mis padres eran personas importantes, pero nada de eso llegó a mí. Toda la atención y los privilegios estaban reservados para mis hermanos gemelos menores, Santiago y Carlos. Desde el momento en que nacieron, fue como si me volviera invisible para mis padres. Al principio, eran pequeñas cosas como que ellos recibían una rebanada más grande de pastel o juguetes más nuevos, pero conforme crecimos, se volvió peor y más obvio. Nunca olvidaré mi cumpleaños número 12. Había estado insinuando durante semanas sobre un set de arte que vi en el aparador de una tienda, nada lujoso, solo un kit sencillo con algunas pinturas y pinceles decentes. Cuando finalmente llegó mi cumpleaños, estaba tan emocionada de abrir mi único regalo, pero, ¿qué encontré? Un libro de ejercicios de matemáticas. Para cuando llegué a la adolescencia, el favoritismo era descarado. Los viajes familiares siempre se basaban en lo que los chicos querían. Si Santiago quería ir a esquiar, nos íbamos a las pistas. Si a Carlos le daba por el surf, nos íbamos directo a la playa. Mis ideas siempre eran descartadas o ignoradas. Luego vino todo el proceso de solicitud para la universidad, que sigue siendo un tema delicado. A los 18 años, me enamoré de la restauración de arte. Pasaba horas en el museo local haciendo 1.000.000 de preguntas al personal sobre cómo reparaban las obras de arte antiguas. Cuando mencioné que quería estudiar restauración de arte en la universidad, mi mamá actuó como si le hubiera dicho que quería huir para unirme al circo. ¿Restauración de arte? Se rió. Cheryl, sé seria, eso no es un trabajo de verdad. Santiago incluso intervino con una sonrisa burlona. Sí, Cheryl, ¿por qué no haces algo útil como convertirte en médica? La mirada de orgullo en los rostros de mis padres cuando Santiago dijo eso, nunca los había visto mirarme así. Aunque mi familia no estaba de mi lado, estaba decidida a seguir mi pasión. Cuando empezaron a llegar las cartas de aceptación de la universidad, me emocioné al ver que me habían otorgado una beca para restauración de arte. Corrí a la cocina, agitando la carta, casi gritando, «Mamá, papá, me dieron una beca». Mi mamá apenas levantó la vista de su revista médica. «Qué bien, cariño», dijo. «¿Escuchaste que los chicos sacaron puntaje perfecto en sus exámenes SAT?» El día que me fui a la universidad fue muy diferente al día que se fueron los gemelos. 3 años después, empaqué mi vieja laptop y mi ropa de segunda mano, preparándome para tomar el autobús a mi modesta universidad estatal. Mis padres estaban demasiado ocupados con su trabajo para siquiera llevarme a la estación de autobuses. Pero había una persona que siempre me vio por quien era, mi abuela Julia. Ella apareció ese día y justo antes de que me fuera, me llevó aparte. «Cheryl, mi niña», dijo, deslizando un pequeño sobre en mi mano, «estoy muy orgullosa de ti. Nunca lo olvides». Dentro del sobre había un cheque. No era suficiente para cambiar toda mi vida, pero sí para hacer las cosas un poco más fáciles. Pero más que el dinero, lo que realmente importaba era que ella me notaba. Eso lo significaba todo. La universidad fue una experiencia mixta para mí. Por un lado, finalmente estaba libre de ser constantemente comparada con Santiago y Carlos. Podía concentrarme en mis estudios sin sentir que tenía que competir por atención. Pero por otro lado, el dinero era escaso, muy escaso. Apenas me las arreglaba con mi beca y trabajos de medio tiempo. Mientras tanto, escuchaba sobre todas las cosas divertidas que mis hermanos hacían a través de llamadas familiares y redes sociales, fiestas de fraternidad lujosas, viajes de spring break a lugares locos, pasantías en grandes hospitales, todo pagado por nuestros padres, por supuesto. Con el tiempo, me sumergí en mis estudios. La restauración de arte se convirtió en más que solo un trabajo que quería, se convirtió en mi escape, mi lugar feliz. Había algo tan satisfactorio en devolver la belleza a piezas olvidadas, en revelar el potencial oculto bajo capas de suciedad y daño. En mi último año, conseguí una pasantía en un museo pequeño pero respetado. El trabajo no era glamoroso, era principalmente limpiar y organizar, pero era un paso hacia la puerta, y estaba emocionada. Cuando llamé a casa para compartir las buenas noticias, la respuesta de mi mamá fue exactamente lo que esperaba, apenas interesada. «Oh, qué bien, querida», dijo, sonando distraída.
¿Escuchaste sobre el artículo de investigación de Santiago? Va a ser publicado en una revista médica importante. Contuve un suspiro. Qué bien, mamá. Oye, estaba pensando en ir a casa el fin de semana pronto. Tal vez podríamos, no creo que sea buena idea, me interrumpió rápidamente. Tu padre y yo estaremos muy ocupados. Estamos ayudando a los chicos con sus trabajos de investigación. ¿Entiendes, verdad? Mientras colgaba el teléfono, esa familiar mezcla de enojo y dolor comenzó a crecer en mi pecho de nuevo. Pero esta vez, había algo diferente, una pequeña chispa de desafío, de determinación. Miré alrededor de mi pequeña habitación en la residencia, libros de arte apilados en mi escritorio y un proyecto de restauración a medio terminar ocupando la mayor parte del piso. Este era mi mundo ahora, un mundo que había construido por mi cuenta. A pesar de todo, murmuré a la habitación vacía, olvídalos. No necesito su aprobación. Pero incluso mientras lo decía, en el fondo sabía que no era cierto. Una pequeña parte de mí todavía quería que mis padres me notaran, todavía esperaba que algún día vieran quién era realmente. La graduación llegó y pasó sin mucha atención de mi familia. Mi gran día se celebró con una cena rápida en un restaurante de cadena. Entonces, Cheryl, ¿qué sigue?, preguntó papá, apenas levantando la vista de su menú. Me enderecé e intenté sonar confiada. En realidad, recibí una oferta de trabajo de un museo en Los Ángeles. Papá frunció el ceño. No sé, Cheryl. Los Ángeles es caro. ¿Cuánto paga este trabajo? Sentí que mi cara se ponía roja mientras murmuraba el no tan genial salario inicial. La decepción en sus rostros era difícil de ignorar. El resto de la cena fue un borrón de críticas sutiles y más comparaciones con el éxito académico de Santiago y Carlos. Mientras salíamos del restaurante, la abuela Julia me llevó aparte. No dejes que apaguen tu luz, mi niña, susurró, deslizando otro pequeño sobre en mi mano. Ve a Los Ángeles y persigue tus sueños. Dentro del sobre había un cheque, justo lo suficiente para cubrir mi primer mes de renta en la ciudad. La abracé fuertemente, tratando de no llorar. Los siguientes años fueron un torbellino. Me sumergí en mi trabajo, poco a poco haciéndome un nombre en el mundo de la restauración de arte. Durante este tiempo, conocí a Juan. Era un diseñador gráfico en apuros con una sonrisa amable y una pasión contagiosa por su trabajo. Conectamos instantáneamente por nuestro amor compartido por el arte y nuestras experiencias como los menos favorecidos en nuestros campos. Después de salir por un tiempo, decidí que era hora de que Juan conociera a mi familia. Desde el momento en que nos sentamos, quedó claro que mis padres tenían otros planes. Dispararon pregunta tras pregunta a Juan, cada una más intensa que la anterior. Entonces, Juan, comenzó papá, tratando de sonar casual pero fallando, ¿cuáles son tus perspectivas de carrera a largo plazo? Juan se movió en su asiento, claramente incómodo. Bueno, estoy construyendo mi base de clientes. Lleva tiempo, pero estoy progresando. Mamá intervino. ¿Y tus ingresos? ¿Son suficientes para mantener una familia? Mi cara se sonrojó de vergüenza. Mamá, eso no. Pero Juan apretó mi mano bajo la mesa. Está bien, Cheryl, dijo con calma. Todavía no estoy donde quiero estar financieramente, doctora Jiménez, pero estoy trabajando duro para llegar allí. El interrogatorio continuó durante toda la cena, y con cada pregunta, quedaba claro que mis padres no estaban convencidos. Podía ver la confianza de Juan disminuyendo y mi propia ira aumentando. Mientras nos íbamos, mamá me llevó aparte. Cheryl, cariño, sé que crees que te importa este chico, pero necesitas ser realista. Ya elegiste un camino de carrera difícil. No lo hagas más difícil estando con alguien que no tiene futuro. Mamá, susurré, sorprendida por lo directa que estaba siendo. Papá intervino también. Tu madre tiene razón, Cheryl. Necesitas pensar en tu futuro. Juan parece agradable, pero ¿realmente es lo suficientemente bueno para ti? Podrías conseguir algo mucho mejor. Me quedé sin palabras mientras toda la frustración que había embotellado durante años casi se desbordaba. ¿Cómo se atrevían a juzgar a Juan? ¿Cómo se atrevían a descartar mis elecciones una vez más? Cuando Juan y yo empezamos a planear nuestra boda,
la realidad nos golpeó con fuerza. Nuestros ahorros eran bastante pequeños, apenas suficientes para una ceremonia sencilla. Una noche, después de mirar hojas de cálculo de presupuestos durante horas, decidí pedirle ayuda a mis padres. Tal vez querrían contribuir. Mamá, papá, comencé con cautela durante nuestra llamada semanal. Juan y yo hemos fijado una fecha para la boda. Estamos tratando de mantener los costos bajos, pero me preguntaba si tal vez querrían ayudar un poco, quizás incluso solo con la planificación. El silencio al otro lado de la línea fue largo e incómodo. Finalmente, mamá habló, su voz fría. Cheryl, ya eres adulta. Si has elegido casarte con esta persona, necesitas manejar las consecuencias tú misma. Colgué sintiéndome terrible, pero no realmente sorprendida. Una vez más, la abuela Julia intervino para salvar el día. Cuando le conté sobre la situación, no dudó. Mi niña, dijo cálidamente por teléfono, puede que no pueda darte la boda de tus sueños, pero quiero ayudar a hacer tu día especial. Envió algo de dinero, y aunque no era mucho, hizo una gran diferencia en nuestros planes. Llegó el día de la boda, y tenía una mezcla de emoción y nervios. El centro comunitario que rentamos era sencillo pero se veía hermoso, decorado con flores silvestres y luces de hadas. Nuestros amigos cercanos ayudaron con todo, desde las decoraciones hasta el pastel casero. Mientras caminaba por el improvisado pasillo, el rostro de Juan se iluminó con una sonrisa que hizo que todas las luchas valieran la pena. Por un momento, olvidé los problemas de dinero y la negatividad de mi familia, y solo me sumergí en el amor en sus ojos. Esa burbuja se rompió cuando vi a mi familia. Mamá y papá se sentaron rígidamente en la primera fila, luciendo aburridos y poco impresionados. Escuché a mamá susurrándole a papá sobre lo cursis que eran las decoraciones y lo barata que parecía la comida. Santiago y Carlos estaban aún peor, parados en la esquina riendo y pegados a sus teléfonos. Traté de ignorarlos lo mejor que pude, concentrándome en nuestros votos y las caras amables y solidarias de nuestros amigos. No fue hasta el día siguiente que me di cuenta de cuán verdaderamente crueles podían ser. Cuando desperté, mi teléfono estaba explotando con notificaciones. Santiago y Carlos habían publicado un montón de fotos vergonzosas de la boda en las redes sociales. Felicidades a nuestra hermana mayor en su día especial, decía un pie de foto bajo una imagen borrosa de Juan y yo cortando nuestro pastel casero. Otra publicación tenía un pie de foto sarcástico, nada dice amor verdadero como una boda de tienda de $1 junto a una foto de nuestras decoraciones. Una publicación mostraba nuestra mesa de buffet al lado de una foto de una comida elegante de un restaurante de lujo con el pie de foto, la boda de Cheryl versus nuestro almuerzo promedio del jueves con invitados, ¿cuál es cuál? Los comentarios eran brutales. Algunos parientes estaban horrorizados por el comportamiento de Santiago y Carlos. La tía Nicole escribió, esto es completamente inaceptable. Deberían estar avergonzados de sí mismos. Pero otros lo encontraron divertido. Nuestro primo Marcos comentó, salvaje pero cierto, esa boda parecía una convención de indigentes. Leer los comentarios me hizo sentir mal, pero lo que más me dolió fue ver las respuestas de mis padres. En lugar de regañar a sus hijos, los estaban alentando. Mamá había comentado, los chicos serán chicos, es solo un poco de diversión inofensiva. No los llamé ni exigí una disculpa. Simplemente decidí sacarlos de mi vida por un tiempo. 5 meses después de la boda, era hora de la reunión anual de la familia Jiménez. Aunque tenía mis dudas, Juan pensó que deberíamos ir, con la esperanza de que pudiera ser una oportunidad para aclarar las cosas. No podríamos haber estado más equivocados. La tensión era tan espesa que se podía sentir. Me mantuve bajo control durante la primera hora, haciendo una conversación educada y evitando a mi familia inmediata tanto como fuera posible. Pero luego escuché a Santiago presumiendo sobre sus últimas vacaciones de lujo, pagadas por nuestros padres, por supuesto. Algo dentro de mí se rompió. Debe ser lindo, dije lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Mamá y papá pagan toda, debe ser lindo, dije lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Mamá y papá pagan toda tu vida. La habitación quedó en silencio. Santiago me miró, sin palabras. ¿Qué se supone que significa eso?, finalmente preguntó. Sabes exactamente lo que significa, respondí.
Toda la frustración que había enterrado durante años estaba hirviendo. Tú y Carlos reciben todo servido en bandeja de plata mientras yo he tenido que luchar por cada pedacito de reconocimiento o apoyo. Mamá dio un paso adelante, su cara roja de ira ahora. Cheryl, estás siendo ridícula. Siempre hemos tratado a nuestros hijos por igual. Solté una risa amarga. ¿Igual? ¿Hablas en serio? Hablemos de igualdad. Dije, contando con mis dedos. Matrícula de escuela privada para los chicos, escuela pública para mí, autos nuevos para sus cumpleaños 17, nada para el mío, y el gran final, 700,000 pesos para sus educaciones en universidades de élite mientras yo tuve que arreglármelas con becas y préstamos. La habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar caer un alfiler. Todos estaban mirando, viendo cómo se exponía la ropa sucia de nuestra familia frente a todos. La voz de mamá era fría cuando finalmente habló. Si estás tan obsesionada con el dinero, Cheryl, tal vez deberías haberte casado con alguien rico en lugar de tu pobre marido. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Juan, quien había estado apoyándome en silencio todo el tiempo, se tensó a mi lado. ¿Cómo te atreves?, susurré, sintiendo lágrimas en mis ojos. Juan vale 10 veces más que ustedes. Él me ama por quien soy, no por cómo puedo hacerlo lucir ante sus amigos del club de campo. La reunión se convirtió en un caos. Todos empezaron a gritar, sacando a relucir viejos rencores, años de ira derramándose en medio de todo. Una voz fuerte se elevó por encima del ruido. ¡Basta! Todos se volvieron para ver a la abuela Julia de pie. Su rostro normalmente amable se veía severo y enojado. He visto a esta familia desmoronarse durante años, y no lo toleraré más, dijo con firmeza. Isabella, Adán, su trato hacia Cheryl ha sido vergonzoso. Y ustedes, chicos, agregó, volviéndose hacia Santiago y Carlos, su crueldad hacia su hermana es imperdonable. La habitación volvió a quedar en silencio, pero mamá nunca quería ceder. Cheryl siempre ha sido difícil, siempre causando problemas. No, Isabella, interrumpió la abuela. El único problema aquí es tu obvio favoritismo y tu negativa a ver el daño que has causado. Miré alrededor a las caras sorprendidas de mis parientes, a la abuela de pie firme, y la ira de mis padres y las expresiones presumidas de mis hermanos. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero luego volvió a unirse más fuerte. Ya está, dije en voz baja pero firme. Ya estoy harta de tratar de obtener su aprobación, harta de ser parte de esta familia tóxica. Juan y yo nos vamos, y no se molesten en tratar de contactarnos. Los meses que siguieron fueron difíciles, pero Juan fue mi roca a través de todo. Me abrazaba cuando me golpeaba la tristeza, celebraba las pequeñas victorias y nunca me hizo sentir mal por el drama familiar que había traído a nuestras vidas. La vida tiene una forma extraña de sorprenderte cuando menos lo esperas. Todo comenzó con una llamada telefónica. Juan había estado trabajando incansablemente durante semanas, poniendo todo lo que tenía en una propuesta para un cliente importante. La llamada llegó un soleado jueves por la mañana. Pude notar por la expresión en el rostro de Juan que algo grande acababa de suceder. Lo conseguimos, susurró, apenas pudiendo hablar. Cheryl, conseguimos el contrato. Los siguientes meses fueron un torbellino. La pequeña empresa de diseño de Juan explotó de la noche a la mañana, y ese gran cliente abrió puertas que nunca pensamos que veríamos. De repente, ya no estábamos apenas sobreviviendo, nos estaba yendo realmente bien. Pero con todo ese éxito vino un problema inesperado. Mi teléfono comenzó a iluminarse con notificaciones, solicitudes de amistad de familiares que había bloqueado hace mucho tiempo, mensajes de parientes lejanos que de repente querían ponerse al día, y luego la llamada que había estado temiendo. Cheryl, cariño, la voz dulce y empalagosa de mi mamá llegó a través de la línea. Escuchamos las maravillosas noticias sobre el negocio de Juan. Siempre supimos que ustedes dos lo lograrían. Las llamadas seguían llegando. Mi padre intervino, diciendo lo orgullosos que estaban y como siempre habían creído en nosotros. Me quedé sentada atónita, enojándome más con cada mentira. Nos encantaría verte, mamá gorjeó. Tal vez podríamos cenar y celebrar tu éxito como familia. Eso me sacó de mi estupor. Como familia, repetí, con voz dura. No hemos sido una familia en mucho tiempo,
Y eso no va a cambiar solo porque nuestra cuenta bancaria lo haya hecho. Me mantuve firme en mi decisión. Cuando mis padres aparecieron en nuestra puerta inesperadamente, no los dejé entrar. Cuando enviaron regalos caros, los devolví sin abrir. En cambio, Juan y yo nos enfocamos en construir la vida que siempre habíamos soñado. Trabajamos duro, ahorramos sabiamente y pronto estábamos firmando papeles para un hermoso apartamento justo en el centro de la ciudad. Emocionada por compartir nuestra felicidad, publiqué una foto en las redes sociales. Era una simple toma de Juan y yo sosteniendo las llaves, de pie frente a nuestro nuevo hogar. Junto a ella había una foto de nuestra visita más reciente a la abuela Julia, su orgullosa sonrisa brillando para la cámara. Lo titulé, Nuevos comienzos y amor de siempre, agradecida por aquellos que han estado ahí a través de todo. Mientras publicaba, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Esta era mi familia ahora, Juan, la abuela Julia y los amigos que habían estado con nosotros en las buenas y en las malas. Habíamos construido esta vida nosotros mismos, a pesar de todos los desafíos y a pesar de las personas que dijeron que no podíamos hacerlo. La suave luz de la tarde se filtraba por las ventanas de nuestro nuevo apartamento mientras trabajaba en la cocina, preparando la cena para Juan y la abuela Julia. Era nuestra primera cena familiar real en el nuevo lugar, y quería que todo fuera perfecto. De repente, hubo un fuerte y agresivo golpeteo en la puerta de entrada que rompió la paz. Cheryl, abre. Sabemos que estás ahí. Se me heló la sangre. Reconocía esas voces en cualquier parte, Santiago y Carlos. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y mis hermanos irrumpieron, sus rostros retorcidos de ira. Apenas tuve tiempo de ver a Juan ponerse de pie antes de que Santiago estuviera en mi cara, apuntándome con el dedo. Tú, pequeña manipuladora, gruñó. Siempre supimos que estabas jugando a largo plazo, pero esto es bajo, incluso para ti. Retrocedí, sorprendida por el veneno en su voz. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Carlos se rió, un sonido duro y mezquino. No te hagas la tonta, Cheryl. Vimos tu pequeña publicación en redes sociales presumiendo tu nuevo apartamento, posando con la abuela. ¿Crees que no podemos deducirlo? Me di cuenta de lo que me estaban acusando. ¿Creen que la abuela nos compró este apartamento? Sabemos que lo hizo, escupió Santiago. Has estado jugando a la pobre niña descuidada durante años, ganándote su simpatía. Ahora la has engañado para que te haga su única heredera. La ira surgió dentro de mí, y me paré más erguida. No tienen idea de lo que están hablando. Juan y yo compramos este apartamento con nuestro propio dinero, dinero que ganamos con mucho esfuerzo. Carlos se burló, sus ojos recorriendo la habitación. Claro, seguro que sí. ¿Dónde está la vieja bruja de todos modos? ¿La escondes para que no podamos hacerla entrar en razón? Ya debería estar en el cementerio a estas alturas. No puedo esperar a que estire la pata para poder vender su casa y darme la gran vida. La habitación quedó en un silencio mortal por un segundo. Pensé que había imaginado esas horribles palabras. Luego, una voz tranquila vino desde la puerta de la habitación de invitados. ¿Así que esto es lo que realmente sienten por mí? Todas las cabezas se volvieron para ver a la abuela Julia de pie allí, su rostro una mezcla de shock y decepción. El color se drenó de los rostros de Santiago y Carlos cuando se dieron cuenta de que ella había escuchado todo. Abuela, Santiago balbuceó, ¿no queríamos decir? Julia levantó la mano, deteniéndolo. He escuchado suficiente, dijo, su voz tranquila pero firme. Ahora entiendo quién realmente me valora y quién me ve solo como un boleto de comida. Sus palabras me dieron la fuerza para hablar. Creo que ambos necesitan irse ahora. Por un momento, parecía que podrían discutir, pero una mirada al rostro herido pero resuelto de la abuela los hizo retroceder. Se escabulleron hacia la puerta, murmurando débiles excusas. Las secuelas de esa noche golpearon como una tormenta. Mi teléfono no dejaba de vibrar, lleno de llamadas y mensajes. Cada uno me recordaba el lío que había estallado. El nombre de mamá brilló en la pantalla por lo que parecía la 100ª vez, y contra mi mejor juicio, consideré contestar. Contesté la llamada. Cheryl, la voz de mamá era aguda, sin sonar en absoluto como una madre. Necesitas arreglar esto.
Tu abuela está furiosa con los chicos. Necesita suavizar las cosas y decirle que todo fue un malentendido. Solté una risa amarga. ¿Un malentendido? Irrumpieron en mi casa y dijeron que no podían esperar a que ella muriera para poder vender su casa. ¿Cómo es eso un malentendido? No lo decían en serio, papá intervino, claramente en alta voz. Ya sabes cómo pueden ser los chicos. Solo estaban molestos. ¿Molestos por qué? Desafié. ¿Que Juan y yo compramos un apartamento con nuestro propio dinero? ¿Que la abuela me quiere? La voz de mamá se volvió dulce pero falsa. Cariño, sabemos que siempre te has sentido excluida, pero necesitas pensar en lo que es mejor para la familia. Tus hermanos merecen esa herencia. No seas egoísta. Algo dentro de mí se rompió. Años de frustración y dolor estallaron. ¿Egoísta? ¿Me estás llamando egoísta? Después de años de favoritismo, ignorar mis logros y tratarnos a Juan y a mí como si no importáramos, ¿ahora tienes el descaro de pedirme que renuncie a una herencia que ni siquiera pedí? Cheryl, espera un momento, papá comenzó, pero lo interrumpí. No, ya estoy harta. Estoy harta de los viajes de culpa, la manipulación, todo. No me llamen, no me envíen mensajes y no vengan a mi puerta. Hemos terminado. Durante los siguientes días, bloqueé sus números junto con los de Santiago y Carlos. Fue doloroso, como cortar algo podrido, pero era necesario para que mi sanación comenzara. A medida que el polvo se asentaba, me encontré rodeada de un tipo diferente de calidez. La abuela Julia, ahora plenamente consciente de la dinámica familiar que había sospechado durante mucho tiempo, se convirtió en una parte aún más grande de nuestras vidas. La tía Nicole, quien se había acercado después del desastre de la boda, se convirtió en una visitante regular. Siempre supe que eras especial, Cheryl, dijo, abrazándome fuertemente. Lamento no haber defendido antes. Otros parientes, primos, tías y tíos lejanos que habían visto cómo mi familia me maltrataba a lo largo de los años, enviaron mensajes de apoyo. Se sentía como si se hubiera levantado un velo, permitiendo que crecieran relaciones reales donde antes solo había obligación. La familia de Juan, benditos sean, me rodeó de amor incondicional. Sus padres, que habían observado desde las líneas laterales como mi propia familia me derribaba, se esforzaron por hacerme sentir querida. Juan y yo nos dedicamos a hacer de nuestro nuevo apartamento un hogar. Cada mueble, cada foto en la pared era un símbolo de la vida que estábamos construyendo juntos, una vida basada en el respeto mutuo, el apoyo y el amor.